Buenas tardes, hermanos. Acá estamos para el estudio bíblico. Bendito Dios que nos permite estar acá aprendiendo acerca de su palabra. Y como hemos hablado en estudios pasados, estamos hablando acerca de las crisis, de esperanza, de la fe, de la fidelidad, etc. Y hoy vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 5, versículos del 18 al 29, y vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tus bondades, bendito Dios. Gracias porque estando en tu presencia y a tu cuidado y protección nos sentimos seguros, confiamos en ti, oh Dios mío amado. Danos sabiduría. Permite que podamos salir de este estudio bíblico fortalecidos, Señor, y con mayor experiencia y conocimiento. Señor, pedimos de tu discernimiento espiritual para entender cada cosa que se hable aquí. Bendícenos a mí, a todos los hermanos, Dios mío amado. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, hermanos, les estaba diciendo que íbamos a hablar acerca de Génesis capítulo 5, versículos del 18 al 19. Y les leo en la palabra de Dios. Génesis 5, del 18 al 29, es un poco largo, pero es necesario leerlo. Amén. Entonces voy a comenzar. Dice, de modo, 18. Dice que Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamed. Después del nacimiento de Lamed, Matusalén vivió 782 años y tuvo otros 2 hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamed tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Amén. Un poquito largo, pero muy interesante, y nos habla acerca de Enoc. Bueno, estamos comenzando el año prácticamente porque estamos en el mes de enero y todos sabemos que este año comenzó de forma inusual. Es decir, yo creo que en muchísimos años atrás, yo desde que nací nunca había visto un año como este, con una pandemia así, de esta forma, con tantas personas que han muerto, otras que han resultado heridas por la pérdida de un familiar o por enfermedades. Nosotros, mi propia familia, ha tenido una pérdida en esta pandemia y hemos sido atacados por el COVID. Amén. Pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Y entonces, por eso les comentaba, es un año inusual y todos nosotros hemos tenido la oportunidad de reflexionar, de meditar y pensar qué es lo que sigue ahorita, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que será de nuestras vidas. Yo no sé si tú te has preguntado cómo debes vivir de ahora en adelante. Este tiempo nos hace pensar precisamente en el valor de la vida y dimos un estudio bíblico, un sermón, no recuerdo muy bien, hablando acerca de esto, cómo hemos aprendido a amar esa vida que Dios nos dio gratuitamente y que en ocasiones no le damos el valor. Amén. Entonces, porque ha sido un tiempo de supervivencia. Me ha hecho a mí este tiempo y seguramente a ustedes pensar en las muchas oportunidades que anteriormente en otros años hemos desperdiciado y en la posibilidad de aprovechar en la oportunidad, ¿no?, que nos da la vida
cada oportunidad que nos da la vida y aprovechar el día a día, disfrutar cada cosa que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a amanecer dentro de, unos días o qué nos va a pasar a nosotros o a los nuestros. Amén. Es decir, que estamos aprendiendo a vivir un día a la vez. La semana pasada o la anterior hablamos de hombres y mujeres de la Biblia que pensaríamos que son superhéroes si no hubiéramos visto que pasaron por cosas y situaciones parecidas a las de nosotros mismos, pero que en realidad no lo son. Son personas comunes y corrientes como usted y como yo, que lucharon para poder recibir de parte de Dios lo que ellos tanto estaban anhelando, para que sus sueños y sus anhelos se hicieran realidad. Amén. Hoy quiero hablarte de Enoc. Enoc, en Génesis 5:24, dice la palabra del Señor que caminó Enoc con Dios y le llevó Dios. Amén. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y yo se los leí en otra versión, pero también dice más o menos lo mismo. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que por la fe de Enoc y por haber caminado con Dios, tuvo testimonio, es decir, una prueba, un testimonio de haberle agradado a Dios. En el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, amén, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién era Enoc? ¿Por qué verdaderamente, por qué razón es que Enoc le agradaba a Dios? Sencillo, porque Enoc tenía una fe inquebrantable, amén. La fe de Enoc impactó el corazón de nuestro Dios, y no se habla mucho de él, no tiene capítulos en la Biblia, como la vida de Moisés, como la vida de David, como la vida de Pablo, como las vidas de tantos que conocemos, de tantos personajes bíblicos, como la vida de José, de Abraham. De Enoc no se habla mucho en la Biblia, pero no se habla mucho en la Biblia, pero lo poco que se habla realmente es un reto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque para vivir esa clase de vida que realmente agrada al Señor, debemos ser personas como Enoc. Por tanto y demás, aprendiendo acerca de Enoc, nosotros estamos haciendo algo que es muy agradable al Señor. Amén. Y entonces precisamente vamos hoy a aprender acerca de Enoc para buscar las estrategias, las herramientas que nos permitan precisamente llevar una vida que agrade a Dios. Amén. Es decir, hermanos, que caminar con Dios, caminar en los preceptos de Dios, etcétera, es algo que tenemos que aprender. Ahora, ¿qué significa caminar? Caminar es la acción de ir andando, es decir, ponerme en movimiento, dar un paso tras otro. Amén. Y hay en la vida 4 características que nos llevan a vivir esa clase de vida que de alguna manera tú y yo la podemos vivir si las aplicamos a nuestras vidas. Es decir, hay 4 características o 4 dimensiones en la vida de Enoc que produjeron ese agrado a Dios, y que si nosotros las ponemos en práctica, también vamos a agradar a nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿por qué es que se dice que Enoc caminó con Dios? El personaje que estamos viendo, Enoc, vivió en un tiempo de un derrumbe espiritual tremendo, amén, de una conducta inmoral que gobernaba realmente el corazón de los hombres de su tiempo. Es decir, hermanos, que en la época en que vivió Enoc había mucha corrupción, mucha falta de honestidad, mucha inmoralidad, etcétera. Cuando leemos los capítulos 5 y 6 de la Biblia, hombres y mujeres cedían a los deseos carnales de aquel tiempo una vez que el pecado entró en el mundo. Fíjense que en el capítulo 3 de Génesis usted va a encontrar ya una degradación, y es lo que llamamos los días
antes del diluvio. Amén. La maldad era tremenda. Y voy a darles alguna perspectiva no muy extensa y a manera de introducción de lo que fueron esos días en los que vivió Enoc, y para poder entender por qué es que la Biblia dice que él caminó con Dios. Amén. A pesar de las circunstancias. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 5 dice: vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es esta una palabra que nos lleva a ver la dimensión del dolor que sentía nuestro Padre. En el versículo 11 del mismo capítulo 6 dice que se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. En el versículo 12 dice: miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y en medio de este derrumbe moral, escúchenme bien, en medio de este caos, de esa maldad, de la falta de principios en que cada persona vivía, cada uno vivía como quería vivir la vida. En medio de esta corrupción, de esta maldad, este hombre llamado Enoc estaba en medio de todo eso, rodeado de esas circunstancias. Y a pesar de esas circunstancias y de todo lo que estaba sucediendo, él decidió vivir no la vida que vivían los demás, la que estaba viendo a su alrededor, esa vida llena de maldad. Decidió vivir una vida diferente. Decidió vivir en los caminos de Dios. Decidió preservar su vida de tal manera y tomó una decisión. Por supuesto que todo lo que nosotros hacemos está basado en nuestras propias decisiones. En Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Esta fue la resolución o la decisión que tomó Enoc: caminar con Dios aún a pesar de las circunstancias. Enoc caminó con Dios, dice la palabra del Señor, los 65 años. A los 65 años fue padre por primera vez, después vivió 300, total fueron 365 años. Óyeme, para poder caminar con alguien 365 años, tienes que creerle. Amén. Tienes que creerle a esa persona con la cual vas a caminar, porque 365 años es días, muchos días, mucho tiempo. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, pero antes dio testimonio de agradar a Dios. Y el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No podremos agradar a Dios si antes no le creemos, si antes no confiamos en su palabra, si antes no tenemos confianza en todas las promesas que Dios nos hace. Amén. Es decir, que lo primero que hizo Enoc fue tomar una decisión de creerle a Dios. Es decir, creerle a Dios, y una vez que le creyó a Dios, comenzó a caminar con Dios. Pero fíjense que dice que estuvo tantísimos años creyéndole a Dios y caminando con Dios, toda su vida. No murió, fue levantado y Dios se lo llevó. Amén. No podemos agradar a Dios entonces nosotros, hermanos, en esta época que también está, una época corrupta, una época llena de violencia, una época, pero muchos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, muchos hemos decidido creerle a Dios como Enoc y caminar a su lado. Amén. Ahora, lo segundo, además de hacer la decisión y decidir caminar con Dios
y creerle es tener intimidad con Dios. Vivir de acuerdo con Dios, alineado a sus propósitos. No como yo lo creo, sino como realmente es. No como ustedes que me están viendo creen que sea caminar alineado a Dios, sino como dice la palabra del Señor, como realmente es. Entonces, caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, la pregunta esta mañana está en Amos 3, capítulo 3, versículo 3, que dice: ¿andarán juntos si no están de acuerdo? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos casados? Es difícil estar casados durante tantísimos años o caminar con él o con ella si no están de acuerdo. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestra pareja para poder caminar juntos. Ahora, caminar con Dios significa entender un poco de su majestad, entender de su poder, y hay que ponerse de acuerdo con Él. Amén. Hay que ser amigos de Dios, hay que tener intimidad con Dios, hay que conocerle y estar de acuerdo con Él. 3 cosas implica caminar con Dios. Número 1, el temor a Dios, que no solo es reverencia a Dios, que es aborrecer lo que Él aborrece. El temor a Dios no es solo hacerle reverencia, sino es aborrecer lo que Él aborrece, es querer hacer lo que Él quiere, aunque no me guste, es hacer su voluntad, que es buscar la forma de agradarle a Él. Ese temor de Dios, que es el principio, según dice la palabra del Señor, de toda sabiduría. En nuestras vidas debe haber ese temor a Dios, que realmente nos lleva a una dimensión de vida cristiana superior a todo lo que hemos vivido. Ahora, para tener temor a Dios hay que tenerle reverencia y admiración. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que me ha llamado por mi nombre, y por tu nombre te ha llamado a ti que me estás viendo para servirle, y que está obrando en mí y en ti para que podamos caminar con Él. No solo en esta vida, porque esta vida es solamente una preparación para la vida eterna que Él nos promete. El segundo aspecto del temor de Dios es una vida de devoción, que no es más que el amor accionado por, perdón, que un amor que se traduce en pasión. Y si usted tiene pasión por Dios, todo lo que haga y todo lo que diga debe honrar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos le trae honra y gloria a Él. Aún en la rutina de nuestra casa tendrá sentido. ¿Por qué? Porque estaremos trabajando como si fuera para Dios, es decir, para Dios. Amén. Ahora, en el ministerio que Dios te entregó, mi hermano, o que me ha entregado a mí, que es algo maravilloso, en esta vida hay que tenerle temor a Dios. Y en ese ministerio yo tengo que demostrar que le tengo temor a Dios. Y eso fue lo que llevó a Enoc a agradar a Dios. Enoc tuvo una actitud que agradó a Dios, que realmente le llevó a sonreír a Dios. Enoc fue un hombre que caminó marcando sus generaciones para Dios, y que a los 65 años tuvo a su primer hijo, que todos sabemos, Matusalén, el hombre que vivió más tiempo de nuestra historia, más de 969 años. Después de Matusalén tuvo a Lamed, y Lamed tuvo a Noé, el que tuvo la fe suficiente de creer en lo que aún no se veía, y tuvo el temor y tuvo la osadía de creerle a Dios en aquel tiempo y construir el arca. Recuerde, Noé. Amén. Y con temor construyó esa arca y se salvaron él y su casa. Así que, padres de familia, yo los invito a que caminen con Dios. Abuelo, abuela, camina con Dios para hacer impacto en tus hijos y en tus generaciones. Debes caminar con Dios de tal manera que marques tu generación. No importa que te llamen loco, como le llamaban a Noé, o que te llamen loca.
Sé firme en tus convicciones para marcar tu generación, que tu boca siempre esté llena de alabanza, de verdad, de palabras de esperanza, de palabras sabias, que tu caminar sea íntegro, camina con Dios. Y la otra cosa, número 3, que hizo Enoc, fue confrontar el pecado en sus días. Eso no lo hace cualquiera. Amén. Pero fíjense que él no lo hizo peleando con la gente, sino más bien viviendo la vida que agradaba a Dios. Los primeros cristianos, hermanos, en Hechos capítulo 2, después de ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que les sobrevino gran temor. A todas las personas, y muchas señales y maravillas eran hechas por estos primeros hombres. Si queremos tener esperanza de vida, llenémonos del temor de Dios. Llenémonos de pasión por su palabra. Ellos comenzaron a servir, perseveraron juntos, y no te estoy hablando de una fantasía, sino más bien de lo que pasó cuando el pueblo de Dios fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, comenzaron a caminar, empezaron a perseverar en la esperanza del regreso de Jesús. Empezaron a prepararse para su venida, empezaron a caminar tratando de agradar a Dios, manteniéndose rectos, firmes en su tiempo a pesar de las circunstancias. En medio de la maldad guardaban su fe, eran obedientes, esforzados y valientes. Ahora, ¿cómo es que yo en este tiempo en el que estamos puedo caminar con Dios? Agradándole en todo momento. Es decir, procurar lo que yo sé que le gusta. Yo les voy a hacer una simple pregunta que lo he dicho muchas veces en los sermones. Cuando tengas dudas de qué hacer para agradar a Dios, simplemente pregunta, en este caso, ¿qué haría Jesús? Y la respuesta va a venir a tu vida. Si yo quiero criticar a alguien, o si yo quiero hablar mal de mi hermano, o si yo quiero hacerle daño a alguien, si tengo dudas de si estoy obrando bien o mal, yo simplemente me hago esta pregunta. En este caso, ¿qué haría Jesús? Y si tú, mi hermano que me estás escuchando, haces lo que te responde el Espíritu Santo que está en tu interior, tú no vas a estar equivocado. Amén. Ahora, tienes que procurar caminar con Dios, procurar hacer lo que le gusta a Dios. Cuando estás enamorado, procuras agradar a tu novio o a tu novia o a tu esposo o a tu esposa. Caminas con él o con ella en todo momento, lo que ella quiera hacer, caminar bajo la lluvia, bajo el sol, en el calor, en el frío. Nada te molesta, nada te irrita, amén. No tienes falta de paciencia, al contrario, disfrutas agradar a esa persona. Caminar con Dios es mostrar un fruto que el Señor pueda decir de nosotros lo que dijo de Job. Mi siervo es íntegro, recto y perfecto. Entendiendo como perfecto a aquella persona que sabe distinguir entre el bien y el mal y practica el bien. Amén. Caminar con Dios es mantener su intimidad con Él. ¿Para qué? Para poder saber a qué yo me voy a tener al final de mis días. Ahora, yo te pregunto, ¿qué esperas de aquí, es decir, desde hoy hasta el final de tus días? ¿Vas a caminar con Dios como hizo Enoc? ¿O vas a seguir por tu camino, viviendo la vida como tú crees que debes vivirla, o viviendo la vida como Dios nos dice en su palabra? Yo les digo hoy, en esta tarde, que es hora de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él se convierta en nuestra esperanza y nos cultive, nos arraigue, nos fortalezca la fe. Amén. Así que, hermanos, espero que hayan disfrutado de este estudio, que hagan los arreglos en sus vidas para poder caminar con Dios como lo hacía Enoc. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Les deseo todas las bendiciones y nos vemos el domingo. God bless you.